En el video anterior estuvimos estudiando las válvulas antirretorno simples. En esta oportunidad vamos a pasar a estudiar las válvulas antirretorno pilotadas. Las válvulas antirretorno pilotadas son también conocidas como válvulas antirretorno desbloqueables. Ellas cumplen la función de una válvula antirretorno simple, que es permitir el paso libre del aire en un sentido y bloquearlo en el sentido contrario, pero adicionalmente incluyen una línea de pilotaje neumático que permite abrir o desbloquear el obturador de la válvula para que el aire circule. En la siguiente figura podemos ver el símbolo de una válvula antirretorno pilotada. Podemos ver que es muy parecido al de una válvula antirretorno simple. Tenemos un puerto, otro puerto, el asiento y el obturador. La diferencia es que en esta válvula encerramos esos elementos en un recuadro y añadimos una línea punteada. Esta línea punteada simbolizaría la línea de pilotaje neumático. Con ayuda de este símbolo vamos a ver el funcionamiento de la válvula. Primero vamos a considerar que no se está aplicando presión por esta línea de pilotaje. Y vamos a suponer que el flujo se va a dar en este sentido, de derecha a izquierda. Entonces, si el flujo viene en este sentido, entraría por este puerto, empujaría al obturador de su asiento y se permitiría el flujo libre. Entonces tendríamos que de derecha a izquierda la válvula permite el flujo libre. Por otro lado, si el flujo viniera en el sentido contrario, entraría por este puerto y oprimiría al obturador contra su asiento, bloqueando el flujo. Entonces, de izquierda a derecha tendríamos bloqueo del flujo. Ahora, ¿qué pasa si por esta línea aplicamos presión? Aplicamos un flujo de aire presurizado. Pues que ese flujo presurizado lo que haría es mover al obturador de su asiento. Y entonces, en ese caso, sí se permitiría el flujo de izquierda a derecha. En conclusión, lo que tendríamos es lo siguiente. En ausencia de presión inyectada por la línea de pilotaje, tendríamos el funcionamiento normal de una válvula antirretorno simple, que en este caso sería flujo libre de derecha a izquierda y bloqueo de flujo de izquierda a derecha. Pero cuando aplicamos presión por la línea de pilotaje, desbloqueamos la válvula y podríamos permitir el flujo libre de izquierda a derecha. Este funcionamiento de la válvula antirretorno pilotada también lo podemos ver en la siguiente imagen que representa el corte de la válvula. ¿Qué tendríamos en este corte? En esta parte tendríamos el cuerpo principal de la válvula, con un puerto por acá y el otro puerto por acá. En ese cuerpo principal encontramos el obturador, el asiento y el resorte. Recordemos que este resorte se encarga de mantener al obturador contra su asiento. Y en esta parte tendríamos el obturador que permite desbloquear al obturador principal, con la línea de pilotaje por acá. Este puerto sería el puerto de pilotaje y este un puerto de drenaje. Y ese obturador piloto también tendría su propio resorte, que lo mantiene en esta posición de la figura. Entonces, si en esta disposición de la válvula, en ausencia de pilotaje, si el flujo entra por este puerto, oprime al obturador, permitiendo el flujo libre de este puerto hacia este puerto. Por otro lado, si el flujo viene en el sentido contrario, en ausencia de pilotaje, lo que haría ese flujo es oprimir al obturador contra su asiento. Entonces, en este sentido, se bloquearía el flujo.
Ahora, si aplicamos un pilotaje, ese pilotaje lo que haría es descender a este obturador. Y este obturador, a través de este vástago, oprime al obturador del cuerpo principal. Y por lo tanto, en ese caso, sí tendríamos flujo de este puerto hacia este puerto. Entonces, en esta condición se genera el desbloqueo de la válvula y por lo tanto se permite el flujo en este sentido. Con esto que hemos visto hasta el momento, podemos establecer que la válvula antirretorno pilotada posee tres condiciones de funcionamiento. La primera condición sería el flujo libre, el cual se permite en un sentido. En el sentido contrario se da la segunda condición, que sería el bloqueo del flujo. Y la tercera condición sería la operación con pilotaje, la cual permite que en la condición donde antes no se tenía flujo, se permita el flujo libre, pero es necesaria la inyección de aire a presión a través de la línea de pilotaje. En las siguientes imágenes podemos ver cómo luce externamente una válvula antirretorno pilotada. Podemos ver que tenemos una sección vertical donde se encontrarían los puertos de la válvula, uno en la parte superior y otro en la parte inferior. Y tendríamos una sección horizontal que es donde se encuentra el orificio para la línea de pilotaje neumático. Una aplicación típica de una válvula antirretorno pilotada es la que veremos a continuación. Supongamos que tenemos este circuito, compuesto por un cilindro neumático diferencial dispuesto de forma vertical y con una carga sujeta a su vástago. Este cilindro es comandado por medio de una válvula de 5 vías, 2 posiciones, accionada de forma manual con retorno por resorte, y esa válvula recibe el aire presurizado proveniente de esta línea, que iría conectada al compresor y su unidad de acondicionamiento. Las posiciones de la válvula permiten generar el desplazamiento del cilindro. Si por ejemplo conmutamos esta posición, el aire presurizado sería dirigido de este puerto hacia este puerto, lo que iría por toda esta línea hasta llegar a esta cámara del cilindro. Esto produciría el ascenso del vástago. Esta cámara sería llenada de aire, mientras que la cámara superior sería desalojada por toda esta línea, pasando por este escape. Por otro lado, si se conmuta la otra posición de la válvula, el aire presurizado pasaría de este puerto hacia este puerto, generando el llenado de la cámara superior, produciendo el descenso del vástago y que esta otra cámara sea desalojada por medio de toda esta línea y luego por medio de la válvula direccional por este escape. A partir de esto podemos ver cómo las posiciones de la válvula determinan si el cilindro se encuentra ascendiendo o descendiendo. Supongamos que en un momento se encuentra conmutada esta posición, el cilindro se encuentra ascendiendo y se encuentra a la mitad de su carrera. Y en ese momento ocurre una falla en el sistema que interrumpe el suministro de aire presurizado. Entonces, en ese momento, ante una ausencia de aire presurizado que permita mantener la carga en esa posición o que permita continuar su ascenso, esta carga, que es una carga suspendida, hará que el cilindro baje. Y él bajará por la aceleración de la gravedad y esto podrá generar daños en el sistema y daños en nuestro cilindro. La carga se desboca. Entonces, para poder evitar esto, en cilindros que tienen cargas suspendidas, se aplican las válvulas antirretorno pilotadas, como podemos ver en este nuevo circuito. La disposición de la válvula antirretorno pilotada sería la siguiente. Se conecta en esta línea
que lleva desde la válvula direccional hacia el cilindro y se conecta de la siguiente forma, permitiendo el flujo libre de este puerto hacia este puerto y bloqueando el flujo de este puerto hacia este puerto. El pilotaje se conecta en la línea opuesta a donde se ubicó la válvula. Entonces, si la válvula fue ubicada en esta línea del cilindro, el pilotaje será conectado en esta otra línea que lleva hacia el cilindro. Entonces, ¿cuál sería el funcionamiento? Cuando conmutamos esta posición de la válvula direccional, el flujo presurizado pasaría de este puerto hacia este puerto, continuaría por toda esta línea y llegaría a la válvula antirretorno pilotada. Pero en este sentido la válvula permite el flujo. Entonces continúa el flujo por toda esta línea, llegando a esta cámara del cilindro y produciendo el ascenso de la carga. Esta otra cámara sería desalojada por toda esta línea, pasando por la válvula direccional hasta llegar al escape. Entonces, en esta configuración de la válvula tendríamos ascenso de la carga, ascenso normal de la carga. Si conmutamos la otra posición, ¿qué sucede? El flujo presurizado pasaría de este puerto hacia este puerto y sería conducido por toda esta línea. Al llegar a este punto, toma dos caminos, hacia el cilindro, pero también viene por acá, por el pilotaje neumático hacia la válvula antirretorno pilotada, produciendo su desbloqueo. Continúa también por esta línea hasta llegar a esta cámara donde produciría el descenso de la carga, y esta otra cámara del cilindro sería desalojada por esta línea. Recordemos que esta válvula ya fue desbloqueada por este pilotaje neumático, entonces quedó abierta y este flujo proveniente de esta cámara pasaría por ella, pasaría luego por la válvula direccional para finalmente llegar al escape. Ahora, supongamos que la válvula se encuentra conmutada en esta posición, estamos produciendo el ascenso del cilindro y él se encuentra a la mitad de su carrera, y en ese momento sucede un fallo en el sistema y se interrumpe el suministro. Entonces esta carga tendería a hacer bajar el cilindro. Pero ¿qué sucede? Que esta cámara ahora se encuentra restringida por la válvula antirretorno pilotada. Y como no tenemos presión por esta línea, entonces la válvula en ese sentido se bloquea y no deja escapar el aire que se encontraba en esta cámara. Entonces, de este modo, el cilindro se mantendría en una determinada posición, en la posición que se encontraba mientras estaba realizando el ascenso. Y de este modo se impide que la carga se desboque. Con este ejemplo pudimos ver que las válvulas antirretorno pilotadas son aplicadas para evitar el movimiento indeseado de cilindros verticales con cargas suspendidas cuando se ha detenido el funcionamiento de la máquina o cuando hay falta de presión. Estas válvulas tienen la particularidad de que tienden a ser más estancas, es decir, a tener menos fugas que una válvula direccional de corredera, y es por ello que se prefieren para su uso en estos casos. Con esto hemos terminado de estudiar las válvulas antirretorno aplicadas a sistemas neumáticos. Los invito a suscribirse al canal y darle like a estos videos. Gracias.